Según Génesis 47 del 12 al 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, el pueblo tenía que venderlo todo y, por último, venderse incluso a sí mismos. Ese fue y ese es el precio por vencer. Dicho en palabras del profeta Amós en 8:11, He aquí vienen días, dice el Señor Yahvé, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Así también lo es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para poder conquistar nuestra tierra, que es Cristo formado en nosotros, y entrar al reino en esta edad de tabernáculos, nos costará renunciar a todo, incluso nuestra propia vida, pero a cambio de nuestro todo tendremos su todo y reinaremos con él. Sean todos muy bienvenidos. Con ustedes, José. Hola a todos, de nuevo con ustedes. Y hoy vamos a continuar con el libro quinto de Apocalipsis, del estudio de Apocalipsis, comentario bíblico del Dr. Stephen Jones, que, bueno, yo he trasladado al castellano, al español. Y, bueno, el capítulo 5 se titula Autoridad y Responsabilidad y tiene algunas epígrafes que se llaman La misericordia de Dios. El siguiente es Jesús advierte a los líderes judíos. Los Rothschild buscan el poder. Y ahí acaba el capítulo. Luego continuaremos con el capítulo 6, la marca e imagen de la bestia, que tiene los epígrafes de la marca de la bestia, la imagen, el icono de la bestia. Y ahí nos vamos a quedar. Así que vamos a comenzar. Yo creo que esto estaba en la página 25, el inicio. Vamos a ver si estamos en la página 25. Creo que sí. Sí, aquí está. Capítulo 5, entonces, autoridad y responsabilidad. Vamos allá. Es un principio de la ley divina que la autoridad y la responsabilidad o el deber de rendir cuentas vienen en igual medida. Si a alguien se le da autoridad, entonces es responsable ante Dios por la forma en que use su autoridad. Cuanta más autoridad tiene, más responsable es ante Dios. Por el contrario, un esclavo tiene solo un pequeño nivel de responsabilidad, porque tiene, pues, muy poquita autoridad o autoridad sobre muy poquitas cosas. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Él escogió a la nación dándole autoridad y con ella vino una medida igual de responsabilidad descrita en la ley divina misma. Por lo tanto, cuando Israel abusó de su autoridad, Dios trajo a otras naciones y puso a Israel bajo su autoridad hasta que Israel se arrepentía. Entonces Dios levantaba un juez para ponerlos en libertad y restaurar la autoridad de Israel en el mundo. Eso lo vemos en el libro de los jueces, donde vemos que viene un juez, es derrotado, cae en cautiverio, el Señor levanta a otro y así sucesivamente. El propósito subyacente de la autoridad de Israel, por supuesto, era establecer el reino de Dios en la tierra y cumplir con el llamado abrahámico de ser una bendición para todas las familias de la tierra. Israel como un todo fracasó en cumplir con este llamado, dice Pablo, pero el remanente de gracia triunfó o aún triunfará. Romanos 11:7. El problema es que el remanente de gracia en realidad nunca tuvo la autoridad para gobernar la tierra a lo largo de la historia de Israel en la vieja tierra. Esa autoridad se concedió a los reyes de Judá, a quienes se les había concedido el cetro. Primero de Crónicas 5 del 1 al 2. Muy pocos de esos reyes fueron parte del remanente de gracia, eran meros judíos.
Así que Dios finalmente decretó un largo cautiverio de Israel y Judá que iba a durar 7 tiempos o veces, o 2520 años. Durante este tiempo la autoridad fue dada a las naciones bestias, aquellas que deseaban servirse a sí mismas y esclavizar a otros. En resumen, no sabían nada del llamamiento abrahámico y aunque hubieran oído hablar de él, no tenían intención de cumplir ese papel. Su objetivo era ser bendecidos, no ser una bendición. Su objetivo era, decíamos, ser bendecidos, no ser una bendición para los demás. Un imperio bestial tras otro se levantó y cayó en su tiempo, de acuerdo con las visiones de Daniel. Como ya hemos mostrado, la extensión del cuerno pequeño de la cuarta bestia de hierro, que era Roma, como saben, recibió más de la mitad de los 7 tiempos. Luego la revelación de Juan muestra que después de 1260 años, el cuerno pequeño, saben, el Vaticano, en la forma de la bestia del mar, recibiría una herida mortal, después de lo cual una bestia de la tierra la resucitaría y restauraría su posición como objeto de la adoración de los hombres. No obstante, esto tendría un precio, ya que esta segunda bestia mantendría una autoridad oculta sobre la primera a cambio de sus servicios. Creo que este nuevo arreglo duró apenas 200 años desde la firma de la Santa Alianza, en 1815 hasta el año 2014, cuando el juicio de Dios decretó la transferencia de autoridad al remanente de gracia, es decir, a los vencedores. Después de que pasó un año, en octubre de 2015, el tiempo legal para la redención había pasado, Levítico 25:30, y las bestias no pudieron redimirse a sí mismas ni a su ciudad amurallada, es decir, Babilonia. En el año 2015, pues, puso fin por completo a la autoridad bestial en cuanto al mandato divino se refiere. La misericordia de Dios. Los hombres a menudo se quejan de los juicios de Dios y buscan librarse de las penalidades de tal esclavitud. Si bien ciertamente hay mucho que el remanente de gracia puede hacer como individuos durante el tiempo general de la esclavitud, no han podido anular los decretos divinos originales que otorgaban autoridad a aquellos que no son dignos de gobernar la tierra. El tiempo de este juicio se fijó hace mucho tiempo y no terminó hasta el tiempo señalado, que fue en el 2014-2015. Como ven, estamos hablando de unos añitos para atrás. Estamos trayendo al Apocalipsis, los sucesos del Apocalipsis, justo a los años que estamos viviendo. Sin embargo, generalmente se pasa por alto el buen propósito de tal juicio, porque estamos acostumbrados a pensar al margen de la ley divina. Dios quitó la autoridad a Israel no para que Israel fuera destruido, sino para que la responsabilidad por su fracaso pasara a los vasos de deshonra. Estar en deshonra ante la corte divina significa literalmente no pagar como si fuera un pagaré. Es decir, uno está en deshonra si el tribunal tiene una queja en su contra por no cumplir con un contrato o una deuda. Los vasos de deshonra, segunda de Timoteo 20, son hombres o naciones a quienes se les da autoridad sobre la tierra, pero que no cumplen con el llamado abrahámico. Ustedes saben que el llamado abrahámico es el llamado a ser una bendición para todas las naciones de la tierra. Y cuando nosotros decimos a alguien, Dios te bendiga, lo que estamos diciendo es que se vuelva de sus malos caminos. Y a lo mejor eso significa que el Señor intervenga en sus circunstancias para ponérselo un poquito difícil y moverlo al arrepentimiento. Eso se lo digo porque nosotros siempre estamos acostumbrados, Señor, bendice a este, dale un buen trabajo, Señor, que tenga dinero para esto, sana a este, sana al otro, y a veces no entendemos que la bendición de Dios puede ser perfectamente otra cosa, y en la mayoría de los casos, cuando se trata de incrédulos, lo que debíamos es orar con propiedad, y eso haciendo en amor, en lo que es el verdadero amor, es Señor, quebranta a esta persona para que te conozca.
Bien, continúo. Pablo señala en Gálatas 4 del 1 al 3 que colectivamente éramos como niños antes del tiempo de Cristo. Como tal, estábamos bajo guardianes y tutores, bajo ayos, careciendo tanto de la habilidad como de la plena autoridad para cumplir con el llamamiento abrahámico. Israel fracasó debido a este impedimento de carácter. Además, no había suficientes remanentes de gracia, entre comillas, para tomar las riendas del gobierno del reino, porque Dios tenía la intención de elegir solo a unos pocos en cada generación para este propósito. Es solo ahora que se puede establecer el gobierno completo y la mayoría de estos aún deben resucitar de entre los muertos para unirse a los que estén vivos y permanezcan. Es decir, que hasta ahora ha habido remanentes pequeños, pero cuando realmente el Señor va a usar a ese remanente al completo va a ser en estos tiempos, donde primero habrá la resurrección de los vencedores que ya están muertos, que se van a unir a los vencedores que estén vivos y entonces juntos van a llevar esta revolución del reino hasta el último rincón de la tierra, hasta que la gloria de Dios cubra la tierra como las aguas cubren el mar. Continúo. Solo entonces el remanente podrá estar listo para gobernar el reino. Mientras tanto, incluso el remanente de gracia estaba sujeto al dominio de los gobiernos de las bestias. En primer lugar, el propósito de Dios era entrenarlos a través de la persecución y mostrarles ejemplos de cómo no hay que gobernar. Estamos aprendiendo cómo no se debe de gobernar, lo estamos aprendiendo muy bien de los globalistas, ¿verdad? Cómo no hay que hacer. Y además, pues normalmente estamos siendo perseguidos, censurados, etc. En segundo lugar, el propósito de Dios era protegerlos de toda responsabilidad inherente a tal autoridad hasta que tuvieran tiempo de crecer, hasta alcanzar la madurez espiritual y estuvieran capacitados para gobernar perfectamente. Por esta razón, las bestias al final de la edad serán responsables por no traer la justicia a la tierra de acuerdo con el reino de Dios. No será el remanente de gracia, ni siquiera los creyentes mismos quienes serán responsables, sino que Dios los hará personalmente responsables como individuos. La conclusión es que a lo largo del pasado Dios ha creído conveniente transferir la autoridad a los vasos de deshonra, es decir, los imperios bestias, con el fin de preservar a su pueblo hasta que esté listo para asumir tal responsabilidad. Por esta razón, el cambio de autoridad deberá ocurrir en el momento de la resurrección y en la transformación, entre comillas, que los califica plenamente para gobernar el reino con éxito y sin fin. Jesús advierte a los líderes judíos. En Mateo 21, del 33 al 40, Jesús contó una parábola sobre la viña, es decir, el reino. Deja en claro que a los labradores de la viña se les dio autoridad para producir los frutos del reino, mientras el dueño se iba de viaje. Mateo 21 al 33. Esos labradores, sin embargo, se negaron a darle los frutos de la viña, mataron a los siervos del dueño, es decir, a los profetas, y finalmente, cuando el Hijo mismo fue enviado, lo reconocieron y conspiraron para matarlo también. Mateo 21, 38. Dese cuenta que hay muchos que dicen que no, que los judíos no fueron, que tal, que fueron los romanos. No. Ellos reconocieron que Jesucristo era el Hijo, lo dice la propia palabra de Dios. Y como lo sabían, y sabían que Él venía a ocupar y debía ocupar el lugar que ellos estaban usurpando, pues entonces dijeron, no vamos a matarle porque nosotros no vamos a soltar esta joyita que nos permite vivir como reyes, abusando de todos los demás y siendo injustos y enriqueciéndonos a costa de los demás en lugar de servir a los demás. Bien, continuamos. Entonces Jesús preguntó a los líderes judíos cómo pensaban que juzgaría la situación el dueño de la viña. Mateo 21 al 41 dice, ellos le dijeron, Él llevará a esos miserables a un final lamentable y arrendará la viña a otros labradores, quienes le paguen los frutos en los tiempos apropiados.
Fíjense, con esto Jesús les permitió juzgarse a sí mismos. Ellos dictaron su propia sentencia, porque no se dieron cuenta hasta más tarde, en Mateo 21:45, que ellos mismos eran esos miserables. Entonces Jesús les ofreció una advertencia que tenía un gran significado. En Mateo 21:42 al 44 habla de dos piedras que traerían juicios sobre ellos. La lapidación era el método común de pena capital en ese tiempo. La primera piedra fue la que los constructores habían desechado, como se ve en el Salmo 118, 22 al 23. Jesús mencionó esta profecía para mostrar que los labradores lo habían rechazado como el Mesías. Esto explicaba la muerte del hijo en la parábola. La segunda piedra era la que sería cortada sin manos del monte en Daniel 2, 34 a 35 y 44 a 45, que había de aplastar los 4 imperios representados por las imágenes de las bestias en el sueño de Nabucodonosor. ¿Cómo era relevante esta segunda piedra para la parábola de Jesús y para su conversación con los principales sacerdotes y fariseos? Jesús dijo en Mateo 21, 43 a 44, «Por tanto os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca el fruto de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre quien cayere lo esparcirá como polvo». Es decir, Daniel había profetizado que la piedra golpearía los pies de la estatua y los desmenuzaría. Daniel 2:34. Además leemos que toda la imagen se volvió como tamo de las eras de verano. Daniel 2:35. Pero ¿qué tiene esto que ver con los líderes judíos? Atención a este párrafo. Jesús les estaba advirtiendo proféticamente que si obtenían autoridad como parte de la imagen de la bestia, serían triturados y esparcidos como polvo cuando la gran piedra golpeara los pies de la imagen. En otras palabras, si alguna vez obtuvieran poder hacia el final del tiempo de los reinos de las bestias, serían responsables por las acciones de la bestia misma. Esto, por supuesto, es precisamente lo que ha sucedido porque Jesús habló proféticamente en su advertencia. Y aquí tenemos a los sionistas, teniendo el poder, porque en realidad son ellos los que lo tienen, ¿verdad? Los banqueros Rothschild y compañía, y ellos por eso van a ser desmenuzados por esa piedra que cae y desmenuza los pies, desmenuza toda la estatua. Los Rothschild buscan el poder. La bestia de la tierra coincide con el surgimiento de los Rothschild, a quienes se les dio autoridad como guardianes del tesoro papal. Durante los últimos 2 siglos, los Rothschild buscaron ganar poder para poder obtener autoridad como la bestia de la tierra, la bestia final que se levantaría antes de que la piedra aplastara la imagen. O sea, estos son sobre los que va a caer la piedra que profetizó Daniel. La advertencia de Jesús entonces estaba dirigida contra los mismos Rothschild, ya en aquellos tiempos, junto con sus ricos socios judíos en el mundo bancario. Apocalipsis 13 describe a esta bestia muy brevemente, pero el Espíritu Santo eligió revelar a la bestia por 2 características o logros principales. La primera la vemos en Apocalipsis 13:13. Y hace grandes señales, de modo que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Atención, esta es una descripción simple de una bomba atómica que se lanza desde un avión que vuela alto en los cielos. En menor medida esto también se refiere a los misiles en general, que vuelan hacia sus objetivos. No sabemos si Juan tuvo una visión real de esto o si se le informó con una sola palabra, pero esto se cumplió en 1945 cuando Estados Unidos lanzó las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Otra profecía de Apocalipsis que vemos que la gente sigue esperando, pero que vemos que ya se cumplió en Hiroshima y Nagasaki, que es eso que dice Apocalipsis, que la bestia de la tierra hacía descender fuego del cielo. La segunda característica que muestra la actividad principal de la bestia de la tierra se da en términos financieros, lo que muestra el surgimiento de la banca moderna.
en la que algunos aspectos fueron inventados por el mismo Mayer Amschel Rothschild. En el volumen 1 del libro de La Casa de los Rothschild, los profetas del dinero, página 6, Niall Ferguson dice: de hecho, se puede argumentar que, al modificar el sistema existente de endeudamiento del gobierno para hacer que los bonos fueran más fácilmente negociables, los Rothschild en realidad crearon el mercado internacional de bonos en su forma moderna. En la página 17 dice: los Rothschild no solo habían reemplazado la antigua aristocracia, sino que también, representaban una nueva religión materialista. Money es el dios de nuestro tiempo, declaró Hayne en marzo de 1841, y Rothschild es su profeta. La Iglesia había sido materialista en muchos sentidos durante mucho tiempo, por supuesto, pero el poeta judío Heinrich Heine reconoció que bajo Rothschild había comenzado a desarrollarse una nueva forma de religión materialista. Se centró en la banca y alcanzó su clímax un siglo después con el advenimiento de la creación de dinero fiduciario. La ley de la reserva fiduciaria, como su nombre indica, saben que es el dinero que es de pura fe, o sea, son papeles en los que nosotros podemos creer que el gobierno los respalda, es fiable o no es fiable, pero no tiene ningún respaldo, digamos, de oro o de plata, no puede ser canjeado por oro, plata o por bienes tangibles, ¿no? Que lo respalde, ¿no? No puedo cambiarlo cuando yo quiera. O sea, el gobierno de Estados Unidos en estos momentos, en estos momentos no está obligado. Antes, si tú le llevabas $1, te tenían que dar, si tú lo pedías, el equivalente en oro. Ahora no tienen por qué hacerlo. La ley de la Reserva Federal se aprobó el 23 de diciembre de 1913, 2520 años después, que están los 2520 años, después de que Babilonia se organizara en un imperio en el año 607 a.C. Mediante este nuevo poder de crear el dinero de la nada y prestarlo a las naciones a interés, la bestia de la tierra ganó poder sobre las naciones a través de la esclavitud a la deuda. Bien, y comenzamos entonces ahora con el capítulo 6, la marca e imagen de la bestia. La segunda bestia o bestia de la tierra, profetizó Juan, se caracterizaría por dos cosas notables. Primero está el mal uso de la naturaleza, o más específicamente, armar la naturaleza, entre paréntesis, átomos, con el propósito de someter y esclavizar a otras naciones. En segundo lugar estaba el mal uso del comercio, usando el dinero para esclavizar a otros. Entonces la bestia de la tierra creó armas de destrucción masiva, ¿sabe? La fisión nuclear o la fusión nuclear, esas dos formas, así como un sistema financiero que no permitiría a nadie realizar comercio aparte de usar el dinero que ellos crearon. Apocalipsis 13 del 14 al 15 dice: y engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que le fue dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que hagan imagen de la bestia que tiene la herida de espada y ha cobrado vida. Y le fue dado dar aliento, es decir, neuma, espíritu, a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia aún hablara y causara muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia. Engaño. Lo primero que Juan nos dice es que la segunda bestia es engañosa. La ironía está en el hecho de que la bestia que ha surgido de la tierra engaña a los que moran, vamos a ver, esto es, engaña a los que moran en la tierra. Una metáfora bíblica importante es que si somos de la tierra, somos a la imagen del primer Adán. A pesar de esto, debemos elevarnos sobre la tierra como hijos de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 15:47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo.
La implicación es que si ponemos nuestra mente en las cosas celestiales, no seremos engañados por las cosas terrenales o por la bestia de la tierra. Deuteronomio 11, 8, 16 y 18 nos instruye: guardad, pues, todos los mandamientos que os ordeno hoy. Mirad, no sea que vuestros corazones sean engañados y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis. Por tanto, grabaréis estas palabras mías en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como una señal en vuestra mano y serán como frontales en vuestra frente. La ley de Dios era el antídoto para adorar dioses falsos. Para evitar el engaño debemos, en sentido figurado, atar la palabra de Dios en nuestras frentes y en nuestras manos, en sentido figurado. Esto pone la marca de Dios sobre nosotros, eso es la marca, atar la palabra de Dios en nuestro corazón, sobre nosotros. Esto pone la marca de Dios sobre nosotros y es opuesto a la marca de iniquidad que fue puesta sobre Caín. Génesis 4:15 en la versión King James Version. El deseo de todo verdadero creyente es recibir la marca, una taf, que significa la letra taf, marca, signo, firma de Dios en su frente, identificándolo como esclavo Jesucristo. Y cuando estamos sellados con la palabra de Dios y nuestro enfoque está en la palabra de Dios, tenemos la marca de Cristo. La marca de la bestia. Escrito originalmente como una X o como una cruz, esta marca se colocó en los elegidos de Dios antes de la destrucción de Jerusalén en Ezequiel 9:4. Dice así: y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal, una tap, en la frente de los hombres que gimen, y gimen por todas las abominaciones que se cometen en su medio. Esta misma manera de hablar se ve en Apocalipsis 13:16. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Como nos muestra Deuteronomio 11, la marca de Dios impide la adoración de dioses falsos. Por el contrario, entonces, la marca de la bestia terrestre o de la tierra significa que la gente está adorando a dioses falsos. Son propiedad, entre comillas, de esos otros dioses, así como la marca del Dios verdadero es una taz, su marca o firma, la marca o firma de Dios, que indica que somos de propiedad divina. Entonces, ¿qué es esta marca o firma en Apocalipsis 13:16? Primero, que hay que decir es que no es más literal que los frontales en Deuteronomio 11:18. Ustedes saben que los judíos ortodoxos se ponen una cajita aquí y todas esas cosas, porque toman ese texto de forma literal. Pues no, lo de Apocalipsis tampoco es literal. Los judíos, por supuesto, a menudo exhibían su marca de justicia al atarse literalmente porciones de las Escrituras a sus frentes para que todos las vieran. Fueron llamadas tofafav en hebreo y filacterion en griego. El doctor Bullinger nos dice en sus notas sobre Éxodo 13:1. Hay dos pares de filacterias. Perdón, un momentito. No, esto se me ha corrido. Vamos a ver si consigo ponerlo en su sitio. Hay dos pares de filacterias llamadas así en griego por su uso, que es igual a un filete o banda de oración que se usa hoy en día en la frente y las manos durante la oración. El primer par aquí, Éxodo 13 del 3 al 10 y 13 del 11 al 16. El segundo par en Deuteronomio 6 del 4 al 9 y 11 del 13 al 21. Esta era una señal, entre comillas, de que sus pensamientos y las obras de sus manos estaban sujetos a la palabra de Dios y que eran obedientes a la palabra. Un par de frontales fue tomado de la primera ley, Éxodo, y el segundo fue tomado de la segunda ley, en Deuteronomio. Por supuesto, cuando consultamos la mente de Dios en este asunto, vemos que esto nunca tuvo intención de ser un requisito literal,
a lo sumo debía ser una herramienta de enseñanza y un recordatorio para ser obedientes como esclavos de Dios. El tema del corazón siempre fue la meta, no una marca física, es decir, esa marca tiene que estar en el corazón. Bueno, aprovecho para decirles que esta mañana hemos puesto en Tabernáculos un post de Foundation for Intercession de Stephen Jones, FFI, que hablaba precisamente de la promesa y cómo la promesa de Dios de salvar a toda la humanidad estaba ya implícita en el nuevo pacto que fue ya promulgado en Moab, en el Deuteronomio, no en el Sinaí. Y en ese nuevo pacto el Señor decía que iba a hacer extensiva y que Él se comprometía con su palabra a hacer que toda la humanidad le sirviera y le reconociera. Y entonces ahora la fe de Abraham significa que nosotros debemos de creer que Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido. Continuamos. Es lo mismo con la marca de la bestia en Apocalipsis 13:16. Los que adoran a la bestia son marcados con su firma de marcar a sus esclavos. Aquellos que adoran a Dios son marcados con su firma para indicar que son propiedad divina. ¿Cómo sabe uno qué marca ha recibido? Pablo nos dice en 1 de Timoteo 6:10 que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero en sí es neutral, no es bueno ni malo. El amor al dinero, es decir, la codicia, es lo que hace que los hombres se extravíen y adoren a otros dioses en la tierra. La instrucción de Pablo en realidad comienza antes y nos muestra que estaba escribiendo sobre el tema de la propiedad. 1 de Timoteo 6, del 3 al 10, dice: bien, esto, raíz de todos los males es el amor al dinero, es decir, el que está persiguiendo el dinero y él vive pendiente del dinero y es un esclavo del dinero, pues lógicamente tiene la marca de la bestia en su corazón. 3. Si alguno predica otra doctrina, estamos hablando de 1 Timoteo 6 del 3 al 10 que dice así: si alguno predica otra doctrina y no está de acuerdo con las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y con la doctrina que es conforme a la piedad, subrayado lo de piedad, se envanece y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en cuestiones controvertidas y disputas de palabras, de las cuales surgen envidias, contiendas, lenguaje injurioso, malas sospechas y constante fricción entre hombres de mente depravada y privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Eso es lo que la mayoría de la gente es un medio de ganancia. Construir un reino que nos permita vivir del Evangelio. Es decir, el Evangelio para servirnos a nosotros mismos y no para servir a los demás. Pero la piedad en realidad es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que tampoco podemos sacar nada de él. Y si tenemos comida y abrigo, con esto estemos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en ruina y destrucción, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Como decía el salmista: Señor, no me des riqueza ni pobreza, sino manténme del pan necesario para que ni te niegue ni me extravíe. Así que ojito con el amor al dinero, y el contentamiento es lo mejor, lo que Dios quiera darnos, aquilatarnos a eso. Y si el Señor nos prospera, pues bendito sea Dios y podemos vivir más cómodamente. Pero si no es así, pues simplemente esperar en el Señor a que lo haga, o simplemente sobrellevarlo con contentamiento, porque eso es lo que Dios ha elegido para nosotros y es lo que más nos conviene. Cuando los hombres están motivados por el amor al dinero, automáticamente son propiedad de la bestia de la tierra. Lo sepan o no, llevan su marca en la frente, es decir, en la mente. Por lo que todo hacen con las obras de sus manos, todo lo que hacen con las obras de sus manos lo hacen en busca de riqueza. La riqueza es su prioridad. Están enfocados primeramente en el dinero, en su prosperidad. El Señor, como dice, buscad el reino de Dios y su justicia y los demás os será añadido.
os será añadido, no lo tenemos que buscar. Nuestra prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia. En el contexto profético de Apocalipsis 13 encontramos que los banqueros judíos, dirigidos al menos visiblemente por los Rothschild, estaban motivados por la codicia, el amor al dinero y la búsqueda de riquezas. En su búsqueda finalmente obtuvieron el privilegio de crear dinero. Ya saben cómo lo hicieron en la famosa isla Jekyll, cuando estaba el Congreso de vacaciones. Ellos se conjuraron allí y luego presentaron una moción y la votaron cuando estaban todos de vacaciones y salió aprobada la ley de creación de la Reserva Federal que les otorgaba a ellos el poder de crear el dinero y luego prestárselo al gobierno a interés. Es que es increíble, vamos. En su búsqueda finalmente obtuvieron el privilegio de crear el dinero y prestarlo a los gobiernos a interés con muy poco costo para ellos. Nos interesa que la moneda de Alemania hasta 1999 era el marco. Se parece mucho a lo de la marca de la bestia, ¿verdad? El marco. Rothschild era de Hamburgo, Alemania, que fue el que comenzó con este asunto. Bueno, aquí está tomando un rooibos que me viene bien para refrescar la boca, que a veces como se queda un poco pastosa. La imagen, icono o icono de la bestia. Apocalipsis 13:4 habla de una bestia de una imagen a, o entre paréntesis, o para la bestia, imagen a la bestia. Así es como debemos interpretar el siguiente versículo que habla de la imagen de la bestia. La imagen no es un cuadro de la bestia, la imagen se origina en la bestia. La imagen para la bestia, es decir, dada a él, indica que fue creada para la bestia y para sus propósitos, quiere decir para ella, no para él. Repetimos, Apocalipsis 13:14 habla de una imagen a la bestia, o en vez de a podemos decir o para la bestia. Así es como debemos interpretar el siguiente versículo que habla de la imagen de la bestia. La imagen no es un cuadro de la bestia en sí. Ay, señores, perdónenme. Vamos a ver que esto también tiene una corrección aquí que hay que hacer. A ver, la imagen no es un cuadro de la bestia, la imagen es decir, se origina en la bestia. La imagen para la bestia, es decir, dada a ella, indica que fue creada para la bestia y para sus propósitos. No es la bestia misma, sino es una imagen creada para ella, para la bestia y sus propósitos. La palabra traducida como imagen es eikon o icono. En Lucas 20, 22 al 25 leemos acerca de tales iconos. Dice el 22, ¿es lícito que paguemos impuestos al César o no? Pero él se dio cuenta de su engaño y les dijo, muéstrenme un denario. ¿De quién es la semejanza? Eikon, es decir, icono, imagen o icono, e inscripción, epígrafe, título, escritura. Y ellos dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, la imagen que había en la moneda es de César, pero no es la imagen no es la bestia mismo. Cada moneda tiene una imagen o icono que monetiza oficialmente el metal. Tales monedas a menudo se acuñaban con la imagen del gobernante de la nación o imperio durante cuyo tiempo se acuñó la moneda y se sigue haciendo en los tiempos actuales. Por tanto, la imagen es el dibujo y la inscripción del que autoriza la moneda, para que pueda funcionar monetizadamente. No es una estatua como muchos la han imaginado, que va a alimentar una estatua, sino es una imagen que está en la moneda. Los hombres adoran esta imagen cuando tienen amor por el dinero y cuando todo lo que hacen con sus manos está diseñado para acumular riquezas. Jesús no tuvo problema en usar las monedas romanas porque él no adoraba el dinero ni adoraba la imagen del César. El problema está en adorar el dinero. O sea, no es que ahora va a venir un anticristo, va a levantar una estatua y nos va a hacer que nos inclinemos y la adoremos. No, nosotros estamos adorando la imagen de la bestia cuando cogemos y adoramos el dinero, los billetes, las monedas.
El problema moderno alcanzó su punto culminante en 1914, cuando se estableció el Banco de la Reserva Federal y ciertas familias judías ricas de banqueros tomaron el control de la oferta monetaria. Los dólares estadounidenses fueron abolidos en favor de los billetes de la Reserva Federal. Las monedas de otras naciones también quedaron bajo el control de las poderosas familias de banqueros. El resultado fue que nadie podía comprar ni vender sin utilizar estos billetes privados. Así que Apocalipsis 13:17 dice y dispone que nadie pueda comprar ni vender sino el que tiene la marca, ya sea el nombre de la bestia o el número de su nombre. No, señores, no es ningún chip que se nos va a implantar bajo la piel, en la mano, en la frente o donde sea, ni un tatuaje ni nada de eso, sino que es que sin el dinero nadie puede comprar. Ese es el asunto. Hay mucho más que esto, por supuesto, porque este sistema de bestias también convirtió a todos los hombres en esclavos. Pronto se exigieron certificados de nacimiento con un número comercial y estos se enviaron al Departamento de Comercio, donde cada ciudadano, por su número, se registra como esclavo. El término ciudadano literalmente significa súbdito o esclavo. Esto es parte de la esclavitud y el comercio babilónico, como se describe en Apocalipsis 18:13. Entonces vemos que la bestia de la tierra gobierna y esclaviza a la humanidad a través del poder de la creación del dinero. Entonces estos, en Estados Unidos se hizo, crearon la Reserva Federal, que era el dinero, y ahora se lo presta al gobierno, y el gobierno, como está endeudado, entrega en garantía los certificados de nacimiento que se presentan a un registro, y eso nos hace esclavos, es decir, somos esclavos y pertenecemos al sistema de la Reserva Federal, porque los países y todos los bancos centrales están adscritos al mismo, salvo alguna rarísima excepción. Su comercio de esclavos es su principal empresa comercial y esto se logra a través del engaño. Pocos entienden cómo funciona el sistema, por lo que no muchos entienden su posición como ciudadanos esclavos de la bestia de la tierra. No es pecado ser esclavo del sistema mientras seamos esclavo de Jesucristo en nuestra forma de vida. Tal esclavitud no comenzó con la bestia de la tierra, comenzó hace mucho tiempo cuando Dios entregó Jerusalén en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esta esclavitud es el resultado del pecado. Es el juicio divino por los pecados de las generaciones pasadas. El poder financiero, la bestia de la tierra, que representa el poder financiero y que ostenta el poder financiero, que surgió hace 200 años, fue simplemente la última forma de juicio divino antes que el gobierno fuera devuelto a los santos del Altísimo. Así que estamos en la época de la bestia de la tierra, que es la última parte de los imperios bestias, y después no se entrega el gobierno, señores, a un anticristo. Los globalistas no van a conseguir su objetivo. Se entrega a los santos del Altísimo, y eso está escrito claramente en el libro de Daniel. Y los santos tomaron el reino. No viene un imperio, otro nuevo imperio después de la bestia de la tierra, que es la que está en estos momentos gobernando. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta aquí ha sido el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y les haya aclarado claramente quién es la imagen de la bestia, qué es la marca de la bestia y todas esas cosas, y que no es una estatua que se va a levantar y a la que vamos a adorar, ni que tampoco tiene que ver con un chip, sino que es adorar el dinero y tener el dinero como máxima prioridad en nuestra mente, que es lo que equivale a tener la marca en la frente. Y trabajar para el dinero es tener la marca en nuestras manos, en las manos que estamos trabajando para conseguir dinero y no para el reino. Los que tienen en la mente sellados para Dios, pues su prioridad es el reino de Dios y su justicia, y usan sus manos, usan su trabajo para buscar ese reino de Dios y su justicia, y ese es el asunto. Esperamos que todos seamos liberados de esto y que entendamos esto con claridad, y es importante que una vez más vemos cómo el Apocalipsis
está candente y está siendo cumplido y ha sido cumplido delante de nuestros propios ojos y no nos damos cuenta porque nos han contado mentiras. Sobre todo esto vino desde la época de Nelson Darby, que inventó todo este tema de las dispensaciones y todas estas cosas que realmente extravió a la gente. Realmente todo esto del Apocalipsis, la semana 70 y todo esto, tal como lo habíamos estudiado, es un invento de los últimos 200 o 300 años, que además detrás de ellos estaban también los jesuitas. Bueno, pues que Dios les bendiga mucho, pásenlos bien y nos vemos en la próxima. Hasta entonces.